Hola amigos y amigas de Kaceta Gunea, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a enseñaros a usar Pinterest de forma sencilla desde vuestro smartphone o tablet Android. Una vez hecho el registro en Pinterest, comenzamos a hacer uso de la aplicación. Pinterest es una red social en la que compartiremos imágenes, además de crear y administrar tableros personales, temáticos, colecciones de imágenes y mucho más. Su nombre deriva de las palabras pin, chincheta, e interest, interés. A través de la barra superior de buscar, podremos buscar aquello que nos interesa, por ejemplo, recetas. Esto buscará todo aquello relacionado con las recetas. En la parte derecha tenemos la opción de filtrar la información, por ejemplo, buscando únicamente personas o tableros. En cualquiera de los casos, si queremos seguir a una persona o un tablero, pulsaremos el botón Seguir. Si seguimos a alguna persona, automáticamente seguiremos todos sus tableros. Para dejar de seguirlos, haremos lo mismo, pero pulsando sobre el botón Dejar de seguir. Mientras vemos las diferentes imágenes, si alguna de ellas nos interesa, podremos guardarla como pin en nuestro tablero existente o creando uno nuevo. De esta manera lo encontraremos más rápido en cualquier momento. Para eliminar estos pines de nuestro tablero lo haremos haciendo uso del lápiz Editar. Podemos gestionar nuestros tableros o pines desde el apartado Guardado. Los pines serán las imágenes que colocamos en nuestros tableros y los tableros serán la manera de agrupar una serie de pines. También tendremos la opción de enviar o compartir tanto los tableros como los pines. Como siempre, las opciones dependerán de las aplicaciones instaladas en nuestro dispositivo. Con los iconos de la parte inferior, el primero nos mostrará el contenido relacionado con los intereses indicados al registrarnos. En el segundo bloque nos mostrará el contenido de las personas que seguimos. En notificaciones nos mostrará el contenido que probablemente nos pueda interesar, basado en lo que hemos visto. Y por último, el bloque de guardado, podremos ver los tableros y pines que tenemos guardados. Bien, pues esto ha sido todo. Esperemos que el vídeo os sirva de ayuda. Hasta la próxima.